Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero placer volver a encontrarnos y a compartir juntos dentro de lo que corresponde a la asignatura de comunicación oral y escrita. Eh, en este sentido, como ustedes ya conocen, acabamos de pasar por un feriado que espero que haya sido de su total agrado en compañía de sus seres queridos y en el cual no hayan existido novedades dentro del mismo. Para mí, como siempre, es un gusto volver a verlos, volver a compartir dentro de la asignatura. Y como ustedes ya lo conocen de manera consecuente, vamos a observar y a seguir eh, desarrollando los temas respectivos de acuerdo a la guía metodológica y al sílabo correspondiente. ¿Sí? En este sentido, muchachos, dentro de lo que corresponde esta semana dentro de la asignatura de comunicación oral y escrita, nosotros vamos a ver dentro del contenido de estas clases el texto académico y científico, ¿sí? En este sentido, ustedes ya tienen conocimientos tal vez un poco generales, porque ya los habíamos tratado tal vez dentro de otros temas de una manera un poco básica, pero que en lo concerniente a lo mismo, ustedes ya saben realmente a lo que tratan. Obviamente que vamos nosotros a profundizar un poco más y vamos a seguir desarrollando el tema a profundidad, ¿sí? De esta manera, para lo que nos corresponde dentro de la semana número 11 en este caso, se planteaba como objetivo el determinar las características de los textos científicos, aprendiendo a ubicarlos dependiendo del contenido respectivo de los mismos, logrando así diferenciarlos de manera puntual. ¿Por qué consideran ustedes que el contenido de los textos científicos nos permite a nosotros percatarnos del tipo de la tipología textual a la que pertenece? ¿Por qué lo consideran ustedes así? A ver, Juan. Por su terminología, o sea, por cómo se expresan, por las palabras que usan. Ya, perfecto, gracias, Benito. Sí, es un factor bastante importante lo que acabas de mencionar. Mirka, ¿querías manifestarme algo? No, que cómo reconocemos los textos científicos. Bueno, respecto a la pregunta que hizo, decía Ujú. que de pronto los textos científicos ya tienen una información comprobada, entonces por eso los Ya, podemos identificar. perfecto. Gracias también ahí en el sentido, Mirka. Shirley, Según la pregunta que dijo, o sea, como dijo la compañera, o sea, ya tienen la información ya investigada, ya aprobada, y por eso son científicos, porque la información ya está, y es verídica. claro, en este sentido, miren, ustedes ya me están mostrando ciertos conocimientos previos que tienen acerca de este tema en particular, ¿no es cierto? Según ustedes ya conocen, obviamente, como nos manifestó Juanito, Mirka y Shirley, este tipo de textos dentro de su contenido ya tienen una información mucho más técnica, ¿sí? En ese sentido, a lo que nosotros tratamos como técnico, podríamos llamarlo y desarrollarlo ya a una terminología un poco más compleja, ¿sí? Más especializada en lo que nos corresponde a la materia, que al mismo tiempo, de igual forma, tiene en sí, que eso, bueno, tal vez vamos a profundizar en la próxima semana, pero que de hecho tiene ya una estructura bastante determinada, ¿sí? Que también a ustedes mediante esta estructura van a poder percatarse y van a poder conocer acerca de este tipo de textos, ¿no? Que de hecho
resultan muy importantes y relevantes para nosotros, dependiendo del área de conocimiento y de preparación. ¿Por qué? Como ustedes tan acertadamente lo han mencionado, ya ahonda y trata temas con un carácter bastante científico, valga la redundancia, académico, de igual manera. ¿Por qué? Porque estos nos van a transmitir a nosotros ya conocimientos mucho más profundos sobre alguna rama o ciencia en particular, ¿sí? De esta manera, ustedes van a poder observar de una forma mucho más clara lo que nos corresponde a nosotros en estos textos científicos. De hecho, el día de mañana vamos a revisar un texto científico, ¿sí? Porque les voy a mostrar a ustedes mi artículo científico de posgrado, ¿sí? Entonces ustedes van a poder observar incluso ya el contenido de una forma mucho más práctica para que ustedes puedan seguir asimilando conocimientos y puedan de igual forma darse cuenta cómo está estructurado y conformado este tipo de textos. Les había manifestado en ese sentido, lo de mañana va a ser como un ejemplo práctico para que ustedes puedan verlo, pero en sí ya de manera conceptual vamos a desarrollar este tema de la estructura ya en lo que corresponde a la próxima semana, ¿sí? Pero nunca está de más que ustedes también conozcan de una manera, como digo, un poco más didáctica, ¿sí? Porque yo creo que con ejemplos es donde más aprendemos, ¿no es cierto? Con ejemplos es donde nosotros captamos de una mejor manera este tipo de conocimientos y de información puntual, ¿sí? Perfecto. Como les había manifestado, en lo concerniente esta semana vamos a revisar el texto académico y científico, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos temas. En primer lugar, vamos a ver el texto académico, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros también incluso diferenciarlos de una forma un poquito más total. Dime, Chris. Chris, ¿querías mencionarme algo? No, era para leer. Ah, Y se me fue. ya está bien, está bien. En ese sentido vamos a aprovechar la voluntad que tiene Chris en este sentido, ¿no? Para que nos ayude leyendo el texto y que nosotros vamos a seguirlo profundizando un poquito más. Por favor, Cris. El texto académico. Los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero en todo caso hay ciertas características y regularidades que les son propias. Si bien estas regularidades consecuencia a su vez de una serie de regulaciones aceptadas, no son ni naturales ni universales. Constituyen los parámetros legítimos dentro de los cuales se transmiten y se produce la ciencia. Ya, gracias, Cris. Miren, entonces ya en lo que nos manifiesta, vamos a ir revisando, ¿no? En lo que corresponde a textos académicos, ya nos manifiesta que son estas conceptualizaciones que ya son socialmente aceptadas dentro de una comunidad científica debidamente determinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya vamos a poder observar conceptos que pueden ser generalizados, ¿sí? Pero que forman parte ya de una ciencia en sí, ya que han sido eh, social y científicamente aceptados dependiendo de la especialización correspondiente, ¿sí? Aquí pónganse, podemos tomar definiciones ya sobre algún tema en particular, ¿sí? Como puede ser la definición, yo qué sé,
una de las ciencias sociales, ¿sí? Eh, una, una, una definición específica de lo que refiere a las matemáticas, ¿sí? En este tipo de temas en particular ya nosotros tenemos ciertos conocimientos y parámetros que han sido aceptados a nivel general, ¿sí? Entonces, los mismos se han producido y se han ido desarrollando a través del tiempo y que se han ido plasmando de una manera un poco más permanente en lo que corresponde, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Santiago. El texto científico. Este tipo de texto se establece en la comunidad mundial con el propósito de dar información sobre los hallazgos experimentados por los científicos, que han sido refutados con pruebas, diagnósticos y comparaciones. El hombre, desde que apareció en el planeta, pugna para sobrevivir y una de las formas eficientes para no extinguirse es el mantener su curiosidad activa. Es decir, intenta saber sobre los objetos que le rodean, su génesis, causa de efecto y consecuencias. Perfecto. Gracias, Santiago. Miren, en ese sentido, nosotros ya vamos viendo ciertas diferencias, ¿no? De los textos científicos con los textos académicos. Y si bien es cierto, hablamos ya de los textos académicos que están conformados y dentro de su contenido tienen ya datos que han sido generalmente aceptados por una rama académica, ¿sí? Nosotros aquí en los textos científicos, en cambio, tenemos que este tipo de textos corresponden a investigaciones, ¿sí? A hallazgos, ¿sí? A, a pruebas que han sido desarrolladas a través de experimentos y que han sido refutadas, corroboradas, certificadas, comprobadas, dependiendo de cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, miren, nosotros ya tenemos esta gran diferencia entre texto académico y texto científico, ¿sí? En los textos científicos, como ustedes van a poder ver en mi trabajo de posgrado, ustedes se van a percatar que es una investigación, ¿sí? Acerca de un tema particular y en la cual se recabó la información correspondiente y pertinente para poder probar o no una hipótesis, ¿sí? Es por ello que aquí nos manifiesta que el hombre siempre ha sido curioso en este sentido. Y de hecho, de esta curiosidad es la que nos ha permitido a nosotros incluso seguir evolucionando y desarrollando conocimientos de una manera y de una forma mucho más amplia, ¿sí? Por eso aquí nosotros podemos observar que nos trata de manera puntual sobre su génesis, es decir, cómo se ha producido, sus antecedentes, información acerca del tema en particular, la causa y efecto, ¿sí? Lo que ha llegado a provocar, ¿sí? ¿Qué lo provoca y qué resultado tiene, ¿no? Este tipo de problemática en este sentido y obviamente las consecuencias que conlleva este tipo de problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en los textos científicos ustedes se van a plantear y van a poder observar que siempre nos vamos a plantear una problemática, ¿sí? A través de este problema nosotros vamos a desarrollar el trabajo científico, vamos a desarrollar hipótesis, vamos a obtener información, vamos a obtener incluso datos de otros autores, ¿sí? Que tal vez hayan estudiado de forma parcial algo relacionado de manera muy cercana al tema que nosotros hemos investigado y que eso nos va a servir para fundamentar de una mejor manera el texto, ¿sí? La investigación. Entonces, miren, tenemos ya conocemos lo que es un texto académico y conocemos en sí qué contiene un texto científico, ¿sí? Sobre qué se basa y sobre qué se desarrolla este texto científico, ¿sí?
¿Ustedes creen que si el hombre no era curioso desde su aparecimiento en el planeta Tierra, hubiésemos llegado a obtener los avances tecnológicos, medicinales, arquitectónicos que tenemos ahora? No. No, 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 ¿no es profe. cierto? No. ¿Por qué? Porque eso mismo es lo que nos permite a nosotros seguir aprendiendo y desarrollando nuestros conocimientos dependiendo del tema en cuestión. Miren, ya vamos observando de mejor manera a lo que refiere y a lo que, en lo que basa su contenido en texto científico. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Marielita, por favor. Texto científico. Estos textos son redactados objetivamente hacia uso de un lenguaje especializado técnico apropiado para el público. De esta manera impide que aquellos descubrimientos permanezcan en la impunidad. Todas las investigaciones son retomadas inmediatamente para hacer sus respectivas actualizaciones. Es decir, los científicos siempre aportan con nuevas teorías e invenciones. En la actualidad se pueden encontrar textos científicos en libros, revistas, videos, documentales, periódicos, en Internet, blog, bitácoras. Es indispensable reconocer que los medios de comunicación facilitan instantáneamente la información para el mundo. El avance tecnológico ha sido el responsable inmediato de mantener a una sociedad colectiva en comunicación. Un texto científico se diferencia de los demás debido a que es creado de una investigación profunda que contiene observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación y resultados. Perfecto, gracias, Marielita. Miren, nosotros ya hemos hablado acerca de lo que... a qué refiere esto de objetivamente? Ya hemos tratado acerca de esto de objetivamente. Nosotros cuando... A ver, Marielita. Objetivamente sería sobre un tema fijo, como se podría decir, algo también claro sobre algún tema así. Ya. Miren, cuando hablamos objetivamente, obviamente vamos a tratar sobre un tema en particular, ¿sí? Pero aquí viene lo importante. Cuando hablamos de manera objetiva, vamos a hablar con coherencia sobre información verídica, concreta, real, verificada, comprobada, ¿sí? Por ello, este tipo de textos se diferencian de los demás, porque aquí nosotros si vamos de manera puntual, vamos a basarnos sobre información real, ¿sí? Es decir, aquí nosotros no vamos a usar información subjetiva. ¿A qué me refiero con información subjetiva? Aquí nosotros no podemos agregar dentro de un texto científico suposiciones, no podemos agregar dentro del texto científico información que no ha sido verificada, no podemos basarnos en chismes o en rumores, ¿sí? Sino que nosotros en este tipo de textos nosotros vamos a basarnos en sí, de información concreta, real, comprobada, verificada, ¿sí? Aquí ustedes nunca van a ver un texto científico que basen sus resultados, sus conclusiones en meras suposiciones que no hayan sido debidamente comprobadas o verificadas a través de experimentos, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener que comprobar, ¿sí?, los planteamientos que hemos realizado con información veraz, ¿sí? Eso siempre ustedes van a tener que tomarlo en cuenta porque, como les manifiesto, nunca nosotros en un texto científico vamos a utilizar información
irreal o incomprobable, ¿sí? Obviamente, justo nos estaba manifestando esto al principio, creo que era, ¿quién era que me manifestó acerca de esto? Eh, Juanito. Nosotros ya en este tipo de textos vamos a utilizar información, terminología mucho más compleja, terminología especializada, que va dirigida ya no a un público en general, ¿sí? Sino ya va dirigida a una cierta comunidad científica que tiene conocimientos acerca de esta área, de conocimientos, de preparación, de especialización, y ellos van a poder comprender lo que vamos a manifestar, porque incluso dentro del contenido ya es mucho más complejo, ¿sí? Ya no es una información tan generalizada o básica como cuando nosotros vamos a leer un periódico, ¿no? Sino que aquí ya va dirigida de manera puntual a un público en particular, ¿sí? Además, como les había manifestado, ese tipo de información, ese tipo de textos van avanzando de manera continua, ¿sí? Yo qué sé, pongamos un ejemplo. Carlos hace una publicación sobre un celular, tecnología 3G, ya. Y Santiago empieza a hacer una investigación ya desarrollándolo un poco más, pero obviamente se va a basar en ciertos temas puntuales del trabajo de Carlos, ¿sí? Y yo qué sé, en ese caso, Cries quiere realizar una investigación más profunda para desarrollar una tecnología mucho más avanzada. Puede tomar incluso la información de Carlos como antecedentes, de igual manera ciertos temas que considere relevantes de la investigación de Santiago y usarlos dentro de su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí van a existir actualizaciones. ¿Sí? Es como hay un dicho, ¿no? La ciencia avanza en este sentido. Y siempre nosotros vamos a seguir obteniendo mayores conocimientos y vamos a seguir manteniéndolos actualizados dependiendo de la realidad actual, ¿sí? ¿Ustedes creen que antes los temas de aborto en el aspecto legal eran tomados muy en cuenta? No, No, no es cierto. Habían ciertos temas de igual forma que no eran tocados, ¿no? Pero imagínense, al paso que nosotros hemos ido desarrollando tal vez en este tipo de áreas, de ideologías, ya ahora ya se toman mucho más en cuenta, existen investigaciones y sí se van dando cuenta incluso cómo han ido desarrollando derechos en el aspecto legal. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo de cómo va avanzando en este sentido la ciencia a través de estas investigaciones puntuales. Si bien es cierto, aquí lo que nos manifiesta la lámina es muy cierto, ¿no? Muy verídico. Ahora, la información es mucho más accesible al público por los avances tecnológicos que tenemos. Nosotros ya hemos podido darnos cuenta que muchas veces buscamos un trabajo y la gran mayoría creo que de ustedes hace eso. Googlean algo cuando quieren conocerlo, ¿no? ¿Sí o no? Y ustedes tienen información de inmediato acerca de. Entonces, la tecnología sí nos ha abierto la puerta en ese tipo en ese tipo de formas de adquirir conocimientos puntuales. Como les había manifestado ya, el texto científico también se diferencia por un factor elemental. Este texto científico contiene ya una estructura debidamente puntualizada y debidamente estructurada, ¿sí? Por ello mismo nosotros vamos a observar, vamos a percatarnos que tiene observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación, resultados, conclusiones, ¿sí? Y ustedes mismos se van a ir percatando de ello de manera posterior.
pero siempre es importante que lo tengan en cuenta. Estos son factores que realmente a nosotros nos permiten iniciar de forma inmediata a un texto. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver qué es. Características del texto científico. Claridad. Cuando leo un texto, la lectura va fluida sin interrupciones y su sintaxis está en un orden jerárquico. Siendo complejo o sencillo sin sobreentendidos, nos referimos a un escrito claro, preciso y entendible. Precisión. Es adecuado no redundar en conceptos o informaciones ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas en datos indagados. La subjetividad en la redacción de textos científicos no es común porque predomina la objetividad de los datos con precisión. Los hechos sistemáticos son exactos. Debe ser coherente con lo que explica y con los resultados de la investigación. Verificabilidad. La veracidad del texto depende de los datos proporcionados en la investigación que deben ser verificados y comprobados por la experimentación real y el resultado de los mismos debe ser positivo. Gracias, Cris. Miren, nosotros dentro de estas características de estos textos científicos, como pueden observar, ya son características, pero de precisión, ¿sí? Ya son características reales, objetivas, en las cuales vamos nosotros a necesitar incluso basarnos para cuando querramos desarrollar uno de estos textos. Bien, la claridad, ¿sí? Cuando leo un texto, la lectura va fluida sin interrupciones y su sintaxis está en un orden jerárquico. Siendo complejo, sencillo, sin sobreentendidos. Nos referimos a un escrito claro, preciso, entendido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a escribir de una manera clara, ¿sí? De una manera comprensible, de una manera que tenga este entendimiento por quienes lleguen a revisar nuestro texto, ¿sí? La precisión, como ya les había manifestado, aquí nosotros vamos a ser concretos, vamos a ser directos, vamos a ser precisos dentro de lo que vamos a agregar dentro de estos contenidos, ¿sí? Es decir, aquí nosotros no vamos a utilizar terminología que sea confusa, ¿sí? Es decir, ¿qué tienen ustedes por ambiguos? Que puede dejar un sobreentendimiento, ¿no? Que puede permitir que comprendan una cosa por otra. Entonces aquí en este tipo de textos no vamos a utilizar este tipo de términos, ¿sí? Yo ya les había manifestado, aquí nosotros no vamos a utilizar información subjetiva, ¿sí? Sino aquí nosotros vamos a basarnos siempre con objetividad en datos reales, en hechos comprobados, ¿sí? En información precisa. Y por ende va a desembocar en que sea un texto coherente y que va a permitirnos a nosotros incluso comprender todas estas investigaciones. Verificabilidad, lo que les había manifestado. Ustedes van a tener que demostrar, ¿sí? Sus aseveraciones a través de la experimentación, ¿sí? Yo que sé, pueden ser experimentaciones, yo que sé, encuestas, pueden ustedes ir a hacer entrevistas, ¿sí? En las cuales van a recabar datos reales, ¿sí? Ustedes van a obtener datos comprobados y que información que ya les va a permitir a ustedes ya tener la certeza sobre ese tipo de información. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Jennifer, por favor. Características del texto científico. Universalidad.
Los hechos tratados en la investigación tienen que ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello se utiliza un lenguaje unívoco, especializado, técnico, que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás científicos. Objetividad. El texto debe ser redactado como hechos reales. Se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas. Aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en la investigación. Ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas, con veracidad y seriedad del caso. Utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja, un vocabulario técnico. Muchas gracias. La universalidad. ¿Ustedes creen que si yo escribo un texto jurídico con terminología jurídica, aquí en Ecuador, me va a entender un abogado de Italia? No, Pues ahí estás equivocado, Juanito. A eso nos vamos con universalidad. Para ustedes creen que la palabra embarazo tal vez es igual o significa lo mismo aquí como en México? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque miren, en ese sentido, nosotros tenemos muy en cuenta que estamos hablando ya de forma técnica, ¿sí? No estamos hablando de una manera general. Obviamente el ejemplo que les puse de un abogado de Italia va a tener un texto, va a tener la traducción, ¿no? Que eso sí, obviamente si me dan a mí un libro de un abogado en China, no voy a entender. Pero bueno, si es que tenemos esa traducción coherente, siempre si ya estamos basándonos y estamos tratando acerca de un tema jurídico, va a utilizar terminología legal, ¿sí? Que va a tener que ser comprendida o va a tener información que va a tener que ser comprendida por todos a nivel mundial. Y la objetividad, lo que les había manifestado. Aquí nos vamos a basar con información comprobada, verificada, ¿sí? Con información real. Aquí nosotros no podemos basarnos en suposiciones o rumores o comentarios emitidos sin ninguna base, ¿sí? Por ello, estos textos científicos nos permiten a nosotros tener y obtener conocimientos en ciertas áreas específicas. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Luzmila. Documentos científicos. Este tipo de texto está elaborado por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente con su área. Informan el cómo y por qué se elaboró esta investigación, cuáles fueron sus resultados, cómo aportan al conocimiento y qué soluciones se dio al problema. Tienen un nivel de estudio profundo y su lenguaje es netamente técnico y solo podrá ser entendido por un experto en la materia. Perfecto. Estos documentos científicos vienen a ser publicaciones en revistas. Obviamente no. Ya no estábamos hablando de una revista juvenil del libro de Condorito, no. Sino ya estamos hablando de revistas totalmente especializadas en ciertas áreas, de ciertas materias en particular. Entonces ahí este tipo de publicaciones van a ser realizadas por científicos que han realizado algún tipo de experimentación sobre una ciencia en particular y obviamente ya va a contener terminología también bastante técnica, ¿sí? Si ustedes se ponen a revisar en estos tipos de textos científicos que hemos revisado, eh, nosotros vamos a percatarnos que ya todos utilizan una terminología profunda, técnica y ya mucho más compleja, ¿no? En las cuales tienen conocimientos profundos sobre cierta área en particular, ¿sí?
Perfecto, muchachos. Con ello, nosotros hemos llegado a las conclusiones. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. El contenido de los textos científicos tiene información objetiva con carácter técnico en las diversas áreas de materia. ¿Sí? Los textos científicos tienen características específicas dentro de su contenido estructural. Los textos científicos nos instruyen, comparten, permiten que adquiramos conocimientos que permiten, a su vez, que puedan desarrollar ideas con mayor profundidad. ¿Sí? Entonces, como lo hemos visto, nosotros hemos podido percatarnos de la magnitud que tiene la información que forma parte de estos textos, tanto en primer lugar académicos, ¿sí? Nos van a permitir conocer conceptualizaciones científicamente aceptados en alguna área o materia, y los textos científicos, que son aquellos ya que desarrollan en sí una investigación profunda sobre un tema en particular de forma muy objetiva. ¿Sí? Esto a su vez nos permite a nosotros de igual manera adquirir mayores conocimientos en dichas áreas y en dichas materias, dependiendo del caso, obviamente. En este sentido, ustedes sería ya un tema profundo sobre, yo qué sé, administración, gerencial, cooperativista o alguna cuestión por el estilo, ¿no es cierto? Dependiendo de la rama que les corresponda a cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Perfecto, muchachos. Sin más, como siempre, ha sido un verdadero gusto y un placer haber podido compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de la presente clase. Hasta aquí vamos a avanzar. Muchas gracias.